Bendito hermano y bendita hermana, gozo y regocijo día con día a todos los que tenemos la presencia de Dios, este bendito camino, aunque a nuestro alrededor haya oposición y haya pecado, nosotros nos mantenemos firmes por su misericordia, por su poder. Así que bendito hermano y bendita hermana, valoro que en estos últimos tiempos de angustia, de confusión, de dolor, nosotros tengamos, los que estamos en este camino, esta bendita riqueza de la paz, de tener la conciencia tranquila, esperando ser rescatados de la gran tribulación. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, sigamos echando mano de una de las muchas riquezas que Dios nos ha dejado para mantenernos firmes. Esta bendita palabra, este bendito consejo de Dios, esta bendita palabra de vida que nos ha dejado a todos, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos sido llamados y escogidos. Así me pongo yo a los pies de mi Señor Dios, de mi Señor Jesucristo, habiéndole ya pedido, habiéndole ya rogado que me permita ser un instrumento de su bendita palabra, versículo con versículo, que no me permita torcer nada, que no me permita decir algo que no me haya sido revelado y que concuerde armónicamente con toda la bendita palabra, sabiendo que Dios tiene un juicio y que el juicio empieza por su casa y que nos va a pedir cuentas de cada obra y de lo que hayamos hablado. Con ese temor me pongo día con día a los pies de Cristo Jesús, habiendo pedido de todo corazón por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, por los que Dios tenga predestinados el día de mañana para este bendito camino, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita, en la India y en todo lugar donde Dios permita. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Ayer terminamos el capítulo 2, la genealogía en el capítulo 1 de la descendencia de Cristo en carne. Vimos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la oposición, y ahorita vamos a ver sobre Juan el Bautista. Vamos a empezar el capítulo 3, versículo 1. En aquellos días, ya cuando Jesús, después de un sueño de un ángel, subió María y José de Egipto y estuvieron en Nazaret por muchos años. Bueno, en aquellos días, antes de que Cristo Jesús se presentara como Rey, como Salvador, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista. Según San Lucas, el Evangelio de San Lucas, Juan el Bautista, su madre Elizabeth, prima de María, María la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, siendo estéril, la madre de Juan y su padre siendo un sacerdote, el padre tuvo una revelación cuando estaba ofreciendo obra en el templo, en el primer templo, Zacarías. Se le dio una visión de que su esposa iba a tener un hijo, ya profetizado desde el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Elizabeth concibió concibió Elizabeth estando estéril por instrumento de Zacarías. María, cuando una vez fue también engendrada por el Espíritu Santo, según el Evangelio de San Lucas, fue y visitó a Elizabeth, y en ese momento Cristo Jesús desde el vientre, claro, Dios por medio de Cristo Jesús ungió a Juan el Bautista desde el vientre a los 6 meses, estando dentro del vientre de su madre Elizabeth, ya profetizado y escogido por Dios para una obra. También quiero decirle
que bíblicamente a Juan se le conoce como el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. El mayor. ¿Por qué el mayor? Porque todos los profetas como Eliseo, Elías, Habacuc y todos los profetas que Dios utilizó para dejar profecías en el Antiguo Testamento, dieron testimonio del Salvador, dieron testimonio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tuvieron el privilegio de señalarlo y decir, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, y no tuvieron el privilegio de preparar el camino con el nuevo pacto, porque por medio de Juan, claro, de Dios, pero por medio de Juan entra el bautizo. Recuerden, en el Antiguo Testamento no había bautizo. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, para que Dios los reconociera como pueblo, cada varón de 8 días recién nacido tenía que ser circuncidado en el prepucio para que Dios lo reconociera como pueblo, a los 8 días de nacido. Cuando viene Juan, empieza a preparar el camino del nuevo pacto, ya no habla de la circuncisión, y Juan es el primero que empieza a bautizar. Juan es el primero que la palabra bautizo tiene simbolismo. Voy a ir aclarándolo cuando nos toque el versículo. Juan el Bautista entonces se le conoce como un profeta mayor, porque él, vuelvo a repetir, fue el que tuvo el privilegio de señalar y dar testimonio de Cristo Jesús, ya no proféticamente, sino decir, se están cumpliendo las profecías el día de hoy. Bueno, en aquellos días, ya que Jesús estuvo en Nazaret con María y con José y fue creciendo en sabiduría, en aquellos días vino Juan el Bautista, así se llamaba Juan el Bautista, no tenían apellido, Bautista yo creo que le llamaban así porque bautizaba, predicando en el desierto de Judea. También nos enseña la bendita palabra que Juan era un maestro, que Juan enseñaba, que discipulaba, que tenía discípulos. Antes de que Cristo Jesús escogiera a sus discípulos, Juan el Bautista ya enseñaba sobre el camino, ya era un maestro. Entonces, predicando en el desierto de Judea. ¿Por qué no predicaba en la ciudad? ¿Por qué no predicaba en el templo? ¿Por qué predicaba en el desierto? Todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Todo. El león, el monte, los árboles, las ovejas, todo tiene un simbolismo con parábolas. El desierto simbólicamente representa un lugar con altas temperaturas, donde es imposible en un lugar árido, ya en el centro del desierto, encontrar agua, encontrar un río. Es muy difícil encontrar vida, de hierbas, de árboles frutales, es muy difícil. Así también, el desierto tiene dos enseñanzas en la Biblia, dos simbolismos. El que aquí simboliza es el mundo. Porque mire, Dios es el agua, Dios es la vida, Dios es un Edén. Dios, con su presencia, trae para que demos un fruto. Entonces, entra el pecado por un hombre, por el pecado de la muerte, se fue el agua, se fue la vida y nos deja Satanás, el enemigo, en un desierto. Sin vida, sin agua, espiritualmente hablando, sin alimento para el espíritu, totalmente nos deja sin las cosas espirituales. Eso representa simbólicamente. Ahora bien, el desierto representa el mundo. También, cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, una vez que culminó su obra aquí abajo, murió y resucitó, Cristo Jesús se presentó a sus discípulos, a los que había entregado su vida y a los que había enseñado, y les dijo así: por tanto, ir a todo el mundo, que es el desierto, a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. San Mateo 28. Entonces, bendito hermano, simbólicamente, los que están en el mundo
no tienen el pan de Dios, no tienen la vida que nosotros tenemos que es espiritual, no tienen el agua para dar un fruto que es la obra de Dios, no, están muertos, están en un desierto. Ahora, por eso son los simbolismos. Juan en aquellos días predicando en el desierto de Judea, porque ahí estaba, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos también a profundizar un poquito sobre el pacto de la salvación, sobre el evangelio de la salvación, sobre la puerta que, cómo podemos entrar a este reino. En el Antiguo Testamento, a los 8 días, circuncidaban a un varón. No tenía conocimiento para poderse arrepentir. Para poder nosotros entrar al reino de los cielos, para poder aceptar el pacto, para poder entregarme y ser bautizado, necesito tener un crecimiento para poder tener un libre albedrío de entregar mi vida voluntariamente a Dios y arrepentirme. Y eso, cristianamente, a los 12 o 13 años se puede hacer un bautizo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Antiguo Testamento, a los 12 años, un niño ya tenía la capacidad para poder discernir el Pentateuco, como Cristo Jesús a los 12 años, que en una procesión, según el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, no se perdió, se quedó y sus padres lo regresaron a buscar. A los 12 años, Jesús está dándole una cátedra a los fariseos. Entonces, usted vea, bendito hermano y bendita hermana, hoy un niño de 11 o 12 años es un niño que ya es inteligente, es un niño que ya puede discernir y comprender el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué gritaba Juan el Bautista para bautizar? ¿Por qué él bautizaba en agua? Arrepiéntanse. ¿Cuál es la entrada al reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Bueno, el Evangelio, cuando me vino por primera vez por un instrumento verdadero, y Dios me dijo que el pecado había entrado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos, y que nuestras obras eran malas, y que estábamos en ignorancia, ajenos al pacto, que estábamos sin luz, que estábamos bajo un poder adversario, y lo único que me pidió la bendita palabra es que creyera que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, por cuanto todos los pecados, por cuanto todos pecaron, y que creyera en que esa vida, esa obra, que yo tenía, no era para lo que Dios nos creó, que Él venía a rescatarme, que Él venía a darme una vida nueva, y desde un principio, a los que damos el verdadero evangelio por primera vez a una persona que nunca ha conocido, entonces el verdadero evangelio es que la bendita palabra nos indica que somos pecadores, que estamos muertos, que estamos separados de Dios, y que para poder tener vida, para poder tener acceso a todas las riquezas y las bendiciones de Dios, necesito arrepentirme. Ahora, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento? Mire, me llevan a mí, por ejemplo, a la cárcel y me tiran cadena perpetua. Y tengo 22 años. Casado con 2 hijos pequeños. Con una profesión y una vida por delante. Y le digo, oiga, no me arruine. Por favor, estoy empezando mi vida. Tengo 2 hijos. Tengo una profesión. No me arruine, por favor. Y el juez me dice, lo siento mucho, cadena perpetua. Y empiezo yo a llorarle y a implorarle por el temor y el horror. Y tengo un juez misericordioso que se conmueve a mis lágrimas y me dice, si te dieron oportunidad, ¿no volverías a hacer el delito que cometiste? Se lo juro, que creo que no hay juramento.
Se lo prometo, no, deme una oportunidad nada más y yo jamás vuelvo a hacer eso. Jamás. Y claro que cuando hay temor y horror, y si me dieran la oportunidad de ser libre, jamás volvería a cometer ese error. Jamás. Así le pongo el ejemplo. Le pongo el ejemplo del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán nunca va a salir de la cárcel. El Chapo Guzmán está en un lugar horrible. Horrible, que se ha quejado, ha ido a derechos humanos, ha mandado cartas al presidente de México para que lo traigan acá, porque allá es un infierno vivir. Ahora, ya no tiene salida, él va a morir en la cárcel. Yo le pregunto a usted, por lógica, si alguien llegara con el Chapo y le dijera que si le dan la libertad, no volviera a hacer jamás lo que hizo, ¿usted qué cree que haría? ¿Yo? ¿Si es una persona inteligente? Sí. Entonces, de igual manera, cuando el Evangelio me hizo saber a dónde iba a ir yo al lago de fuego, que estaba sin Dios, que estaba condenado a una pena eterna y que estaba maldecido, yo me espanté. Me dio temor. Y entonces Dios me dijo, te traigo buenas noticias. Te he dado a mi hijo en sacrificio para que si tú crees, no te pierdas y yo te dé libertad, te saque de la cautividad, te saque de la maldición, con la condición de que mi bendita ley te va a instruir para que no vuelvas a hacer, porque ahora ya vas a tener un conocimiento. Antes no lo tenías, por eso te perdoné. Ahora vas a tener un conocimiento para que seas un hijo obediente. Esa es la condición. Y así también, supongamos que al Chapo Guzmán le dicen, con la condición de que usted salga y trabaje. Usted va a tener un sueldo aquí en el gobierno. Le vamos a dar un sueldo, le vamos a dar un trabajo y el día que usted falle, no nada más lo metemos usted en la cárcel, sino a toda su familia. Y de por vida. Y aparte, con más tormento. ¿Está de acuerdo? Sí. De igual manera que es así, bendito hermano. Entonces, un arrepentimiento genuino es estar todos los días desde que Dios me rescató con temor y temblor de no fallarle a Dios. Porque el pecado paga un salario y es la muerte. Bueno, entonces fíjese bien. Decía, arrepentíos. Claro que predicaba el Evangelio. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué maravilloso! Le voy a deshebrar bien esto. Entra el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y entra a gobernarnos un rey. Porque así lo dice la Biblia. Satanás es un rey que tuvo el imperio sobre el ser humano por siglos. Y en ese reino el ser humano aprendió una obra para la cual Dios no nos diseñó, ni nos cableó, ni nos hizo, que nos trajo amargura, que nos trajo avaricia, nos trajo odio, nos trajo ser como Dios, nos trajo altivez, nos trajo soberbia. Ahora bien, Dios mandó a su Hijo para gobernar a quien se arrepintiera. Nada más. Lo mandó como cabeza. Jesús se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el Antiguo Testamento, la enseñanza que Dios nos deja respecto a los reyes es que los reyes siempre tenían la autoridad para gobernar un pueblo con una ley. Así de igual manera, desde que entró el pecado, todos los seres humanos, menos un pueblo que era el pueblo hebreo, y que Dios lo escogió para preparar la gobernatura de Cristo. Pero todos los demás reinos estuvieron sin el rey de allá arriba, en un desorden, en otra obra, bajo el imperio del diablo. Ahora, para poder tener derecho a la riqueza de que Jesús sea mi rey, sea mi cabeza y me pueda hablar con la verdad y no con engaño, necesito entrar por la puerta del redil, que es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Ahora, porque se ha acercado el reino de los cielos.
se ha acercado. Claro, claro, se ha acercado, todavía no estaba, porque cuando vino el reino de los cielos, el día que Jesús murió y resucitó. Ese día vino su gobierno, su reinado. Aquí cuando estuvo en carne, preparó, enseñó, pero después gobernó y gobierna hasta el día de hoy. Y dice en el versículo 3, pues Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, o dijo, y esto está profetizado en Isaías, también en Daniel 2:24, diciendo, dice bien la profecía, 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese tiempo vivió Jeremías, en los tiempos de los reyes de los hebreos. Dice, y viesen cómo está profetizado. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y es un privilegio esta obra que trajo o que le di Dios a Juan. Pero fíjese bien, también la bendita palabra de Dios nos enseña que Juan fue el mayor profeta del Antiguo Testamento, pero el menor profeta del Nuevo Pacto. Se lo voy a explicar. Solo vamos a ver en otro evangelio, no me acuerdo si es de aquí en San Mateo o en San Juan o en San Lucas, pero se lo voy a explicar. Juan el Bautista, como lo vamos a ver más, ¿sabe qué? Se lo voy explicando poco a poco, porque esto viene en el versículo 11. No me voy a adelantar. Vamos a ver versículo tras versículo. Dice, entonces el profeta, voz que clama en el desierto, muy importante, porque en el Antiguo Testamento, el primer pueblo no tuvo el privilegio de llevar el evangelio y de decir, arrepiéntanse a las naciones, a todos. El primer pueblo no se le dio el privilegio de la obra de llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía no estaba preparado por Dios el camino del Señor, que es Cristo Jesús. Porque tenía que venir Cristo a morir, a derramar su sangre para poder entrar a este reino. Mientras, nadie podía entrar a este reino. De hecho, el primer pueblo tuvo una ley, pero no tuvo discernimiento ni la comprensión de este lenguaje. Porque en la carne, como en el primer pacto fue de carne, es imposible, porque esta palabra es espiritual. Esta palabra es de arriba. Esta palabra es del cielo, como dice, se ha acercado al reino de los cielos. Y para poder entender este lenguaje, se necesita ser un ser espiritual. Por eso, Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es el camino que estaba preparando Juan el Bautista por medio del bautizo, porque ahorita que lleguemos al bautizo, vamos a explicar lo que significa el bautizo. Pero bueno, una profecía. Voz que clama en el desierto, y primeramente empezando con Juan, y luego también este es el mandamiento que Dios nos hizo a su iglesia. Vamos a predicar en el desierto también, en el mundo, y vamos a clamar. ¿Qué es clamar? A decirle, por favor arrepiéntase, Señor, por favor arrepiéntase, señora, por favor, joven, por favor arrepiéntase, clamar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando llevamos el evangelio y alguien acepta? Estamos preparando el camino del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ahora, ¿cuál es el camino? Es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? El camino de Cristo Jesús está en los 4 evangelios. Su obra, su lenguaje y todo lo que hizo día con día. Por eso, Pablo decía, imítenme
como yo imito a mi Señor Jesucristo. El camino para poder ir a la vida eterna es trabajar en la obra de Dios. Ese es el camino. Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes hagan. Ahora, preparar el camino. Nadie puede caminar ni seguir a Cristo Jesús si no es un ser espiritual. Porque el preparar el camino, como vamos a ver más adelante, es por medio del bautizo que representa una muerte por fe y una resurrección por el poder de Dios al que lo hace con un corazón contrito y arrepentido. Y solamente Dios y Cristo Jesús, cuando alguien lleva el evangelio de la salvación, solamente Dios conoce el corazón, Cristo conoce el corazón de esa persona, si verdaderamente cuando se le predicó lo está haciendo con un arrepentimiento genuino y con una fe de credulidad, porque la fe es lo que lo salva. Y la fe es como se le dijo al ciego que se acercó a Cristo Jesús. Sáname, porque soy ciego. Y le dijo Cristo, ¿crees que yo te pueda sanar? Y él dijo, sí, Señor. Y dijo, hágase como tú creíste. De igual manera, la bendita palabra me enseña que en el momento en que yo me arrepiento y me bautizo, que es una muerte, y sepulto mi carne, y que al salir del agua soy embestido por el Espíritu Santo como una paloma y resucita mi espíritu. Si yo me arrepentí para entregarme a Dios y no regresar a esa vida y por fe creí, entonces tengo el privilegio de poder empezar a caminar el camino del Señor, que me lleva a la vida eterna. Porque nada más hay un camino que lleva a la vida eterna. En el mundo hay muchos caminos, pero el que lleva a la vida eterna es la puerta angosta. Bueno, Juan el Bautista vino a preparar predicando el arrepentimiento y enseñando. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Hermano y hermana, antes de profundizar este versículo, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que sea casualidad la vestimenta de Juan el Bautista como historia o que tenga un simbolismo? Porque la bendita palabra nos dice meditar de día y de noche en este libro de la ley. Porque esta bendita palabra, cada versículo, tiene mucha enseñanza. A los que tememos, a los que se nos ha quitado el velo, a los que tenemos hambre y sed de justicia. Así que no hay casualidades, todo tiene simbolismo. Y le explico. Así también, de igual manera, y con esta vestimenta, en el Antiguo Testamento vestía Elías, un profeta en el tiempo de los reyes. Un profeta que también bíblicamente estaba profetizado que iba a regresar. Y que regresó en Juan el Bautista, pero eso lo vamos a ver en San Lucas, cuando nos toque San Lucas. Pero bueno, primeramente vestido de una piel de camello. Hay dos enseñanzas aquí, bendito hermano y bendita hermana. La enseñanza de la vestimenta y de la desnudez. Cuando Adán y Eva en el Edén pecaron, estaban desnudos y tenían vergüenza y se cubrieron con hojas y tenían vergüenza. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Quién les enseñó que están desnudos? ¿Acaso pecaron? ¿Acaso desobedecieron? Y bueno, dice la palabra en Génesis que entonces Dios los vistió con pieles. Hizo el primer sacrificio de Dios en el Antiguo Testamento de un animalito y los vistió de pieles. Simbólicamente, la vestimenta representa la presencia de Dios dentro de un ser humano. El estar sin Dios representa una desnudez. Número 2. ¿Por qué de camello? ¿Por qué no de una oveja? ¿Por qué de camello?
El camello y todos los animales de la Biblia tienen un simbolismo y una enseñanza, todos. El león, la oveja, el oso, el águila, todos tienen un simbolismo. En este caso, el camello lo presenta Dios como el buey o como el asno para presentar o simbólicamente una persona que trabaja en la obra, porque el camello lo utilizan como carga, el asno también, el buey para trillar. Son animales que tienen una obra de trabajo y que no descansan. Y el camello también simboliza un animal de desierto que almacena agua en la joroba. Y almacena agua. El camello puede cruzar muchos kilómetros sin agua porque él al beber, bebe, no sé si más de 100 litros, no le voy a decir, pero él almacena en su joroba agua para que en el desierto ese mecanismo que Dios le puso al camello vaya dándole agua y no muera en el desierto. Entonces fíjese bien, nosotros bíblicamente somos obreros de Dios, somos bueyes, somos camellos que trabajamos en el desierto y que llevamos agua al sediento y que llevamos y las cargas de los demás. Como Jesús dijo, el que te pida llevar la carga 1 milla, llévasela 2 millas. Todo esto está simbolizado. También referente a los animales. En Corintios, Pablo dice, les he dicho, o la palabra de Dios dice, que no le pongan bozal al buey que trilla. Y luego dice Pablo, Dios lo habrá escrito por los animales, tendrá cuidado de los animales, o lo habrá dicho por nosotros. Entonces, estos simbolizan, bendito hermano y bendita hermana, la obra, siervos de Dios. Otra cita bíblica más. Cuando un rico se le acercó a Cristo y le dijo, Señor, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y que Cristo Jesús le amó y le dijo, y que el rico no pudo dejar todo. Fíjense lo que dijo Cristo. De cierto les digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo? De cierto les digo que el que va a entrar al reino de los cielos es un obrero. Es aquel que tomó su cruz. Es aquel que trabajó en mi obra. Es aquel que trabajó en mi campo. Y el ojo de una aguja es la puerta angosta. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y el camino es y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, todos los que se dicen cristianos, oidores, que no trabajaron y que no alcanzaron ningún don, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, esto representa el camello simbólicamente. Ahora, y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos. Un cinto de cuero alrededor de sus lomos también tiene representación. Primero nos vamos a remontar, bendito hermano y bendita hermana, al Antiguo Testamento y a los simbolismos del Antiguo Testamento. El sacerdocio del Antiguo Testamento, escogido por Dios y consagrado para Dios, usaba un cinto, que era un cinturón, en su vestimenta de sacerdotes. Usaba un cinto que se lo ponían alrededor y luego un éfod. ¿Qué representaba y qué simbolizaba la vestimenta del sacerdocio y ese cinto? Bueno, el cinto que se ceñían, fíjense en lo que les voy a decir, era un simbolismo para decirle a Dios, Señor, mi corazón está tapado para tu obra. Digo, está tapado para el mundo y mi corazón únicamente es para ti. Esos son los simbolismos. De igual manera, simbólicamente, Juan fue un varón consagrado todos los días, que no tenía ninguna otra obra del mundo, más que una consagración total, un corazón total para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista todos los días enseñaba, discipulaba y bautizaba. Todos los días. Entonces, ahí está. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Le explico también.
No crea que aquí habla de langostas de mar. Ese animalito tan caro y un platillo suculento en muchos restaurantes, la langosta. No, aquí habla de los insectos que parecen chapulines, que son plagas o que eran plagas y siguen siendo plagas que destruyen los sembradíos. Y también en el Antiguo Testamento, para profundizar y poder entender esto y deshebrar bien cada versículo y pueda usted entender lo que hoy es un obrero, empezando con Juan el Bautista, el fruto que debe de tener un obrero, cómo debe de vestir de camello, el alimento que debe de tener también simbólicamente, porque yo también lo tengo simbólicamente. Ahora, en el Antiguo Testamento hay citas bíblicas de plagas, como en Egipto, y también como en Habacuc, si no recuerdo, o en uno de estos profetas, donde habla del saltón, de la oruga, de la langosta, que vinieron y destruyeron. Simbólicamente, ¿qué representa una plaga de estas? Representan a los demonios, que Cristo Jesús vino con una semilla, vino a darnos vida, vino a que hiciéramos un Edén, vino a que fuéramos un bosque en vez de desierto, y de árboles que es el sacerdocio que den un fruto. Pero Satanás y los demonios son una plaga que hoy en las iglesias que se dicen cristianas están devorados y no hay frutos. Y están destrozados el campo del Señor el día de hoy. Ahora, mi alimento son las langostas. ¿Qué es esto? Le voy a dar un testimonio. Cuando yo era, para poder profundizar, cuando yo era católico, un hermano mayor que me llevaba 2 años, pues ahora sí que fue un hermano violento, un hermano malo conmigo, que desde chico abusó de mí con golpes, físicamente con más fuerza. Por 2 años es mucho de diferencia cuando uno está chico. Y ya estando grandes, pues a mí me hizo un fraude, más bien un robo muy grande. Cuando yo estaba ya a punto de casarme, con la esposa que tengo hoy, ya tengo 30 y tantos años de casado, y me robó en aquel entonces una cantidad bastante grande de dinero y me dejó en la calle. Bien, yo antes de ser cristiano, se me escondió y mis padres también, sobre todo mi padre, nunca me dijo dónde vivía, a dónde se fue a vivir a provincia. Y nunca me dijo porque mi padre, y le doy gracias, porque mi padre veía mi odio, porque mi alimento era diario, era maquinar cómo lo iba a matar, por todo el daño que me había hecho. Cuando Dios llegó a mi vida y me rescató y me hizo saber que me perdonaba todo mi pecado y me hizo saber el por qué me perdonaba, porque me dijo que yo tenía un poder, según Romanos 7 y muchas otras enseñanzas, que yo tenía un poder que me dominaba y que el malo no era yo, sino el poder que estaba dentro de mí, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza, y que el verdadero ser mío estaba muerto, el espíritu, que yo había sido un instrumento de maldad todo el tiempo. Cuando yo comprendí que el ser humano, por medio de la Biblia, estaba gobernado por un poder adversario y que las obras que todos los seres humanos hacen, tanto secuestradores, ladrones, violadores, homosexuales, lesbianas, llámese lo que sea, no son ellos, sino es un poder. Entonces yo dije, no fue mi hermano. Y eso me dio una paz para poderlo perdonar. Y un coraje para ir con el Evangelio y con las armas de Dios a que mi alimento fuera sacar demonios de los seres humanos por medio del bautizo. Porque esa es mi venganza contra Satanás y contra los demonios de todo el daño que me hicieron y le han hecho al ser humano. Es a presentar el Evangelio. Porque en el momento que nosotros presentamos el Evangelio a una persona de carne que está gobernada por el mal, en ese momento que se arrepiente y se bautiza, vamos a ver más adelante, salen. Porque viene el Espíritu Santo
y sale todo el mal de esa persona y Dios lo compra para que Dios sea y habite en esa casa y ya no el mal. Entonces, mi alimento el día de hoy es predicar el Evangelio, es predicar el reino de las tinieblas, descubrir a Satanás, descubrir su engaño para que la gente se entregue a Dios. Y ese es un alimento mío, porque el predicar y el evangelizar me mantiene con vida. Bueno, fíjese, y miel silvestre. Ahora, la miel silvestre son las que cuando se encuentra un panal en una selva, ¿verdad? Y la miel tiene mucho simbolismo. Le voy a explicar bien por qué la bendita palabra muchas veces, para simbolizar la palabra, la simboliza como miel. Hay un pasaje bíblico, a los que han leído la Biblia, en el libro de los Reyes, con Jonathan, cuando el hijo de Saúl y amigo de David, cuando estaban en guerra y cuando lo estaban persiguiendo. Dice en la historia bíblica con enseñanza que Jonathan, cansado, encontró un panal de miel y lo comió y se le aclararon los ojos. Y tuvo fuerza para seguir peleando. Pero bíblicamente y simbólicamente, ¿qué es la miel? Mire, la miel es un alimento por medio de abejas, usted ya lo sabe, de polen, de flores, y es un alimento muy completo, dulce, que cuando uno tiene la boca amarga, o cuando tiene la boca, por ejemplo, cuando uno va al mar y la tiene amarga o reseca, y uno prueba la miel, pues obviamente es un sabor delicioso y un alimento con mucha vitamina. Ahora, la miel es que cuando nosotros no teníamos este alimento por ser seres de carne, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a simbolizar la miel? No la conocíamos. Pero cuando Dios resucitó mi espíritu y por primera vez metí mi dedo para probar esto, hay dos frutos. Que le escupa y diga, ¿qué es esto? Como el primer pueblo cuando llovió el maná. Y que se me haga locura esta predicación y que se me haga dura por incrédulo o por amar malas tinieblas, o que me empiece a deleitar y empiece a maravillarme, como cuando Cristo Jesús hablaba y se maravillaban de su sabiduría, y empieza a decir, ¡oh, bendito camino! Y empieza a gloriarme y empieza a ser hacedor de la palabra. Entonces le tomé gusto y me saca de la amargura, me saca de la aflicción, me saca del mundo, porque este camino es dulce y el camino del diablo es amargo. La obra. Entonces, también mi alimento es amar la palabra de Dios y comerla todos los días. Eso simboliza. Toda la palabra tiene profundidad. Bendito hermano y bendita hermana. Dios no escribió un libro como cualquier otro libro de cualquier autor humano, sino que toda la palabra tiene profundidad, tiene anchura, tiene altitud a los que venimos con hambre y sed de justicia. Y este fruto lo debe de tener un siervo que trabaja. El vestir con piel de camello, el comer langostas, que ya le dije, y el comer miel silvestre. Bueno, fíjese bien, dice en el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. ¿Por qué? Habían fariseos, había templo, pero no estábamos en la apostasía. Porque yo le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, que antes de la apostasía, cuando empezaba la obra de Dios, la presencia de Dios, en aquel entonces, se quedaba maravillado, o se queda uno maravillado cuando Dios habla por medio de un instrumento. Y así como le voy a decir, le voy a poner un ejemplo de la Biblia también, que vamos a ver en San Mateo más adelante, de la samaritana. Cuando Cristo Jesús y sus discípulos iban de Jerusalén a Galilea, en medio estaba Samaria. Y los samaritanos
eran enemigos de los judíos. Cristo Jesús, cuando llegaron ahí, mandó a sus discípulos a comprar comida y él se quedó ahí. Y había un pozo, había una samaritana. Él le pidió un vaso de agua y le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Porque eran enemigos. ¿Me pides un vaso de agua a mí? Que soy samaritana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Bueno. Cuando la samaritana se dio cuenta de las palabras de Cristo, cómo le profetizó, que había tenido 5 maridos, que el que tenía hoy no era su marido, y le dijo su vida, y le profetizó, dijo, creo que tú, y dijo, yo soy el Cristo. Entonces, ¿qué hizo la samaritana? Fue y corrió al pueblo y dio testimonio y dijo, vengan, vengan, vengan. Esto es lo que sucedió también con Juan el Bautista. Vengan, porque he encontrado. Entonces, mucha gente venía a las enseñanzas y a escuchar algo que no habían escuchado en el Antiguo Testamento y a escuchar algo nuevo, pero con poder, por medio de Juan el Bautista. Bueno, entonces dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea, allá arriba en Jerusalén, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y fíjese bien, aquí está, ya llegamos. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí ya llegamos a la palabra bautizar. Un tema totalmente torcido en la mayoría de las que hoy se disfrazan como casas cristianas y como representantes de Dios. Totalmente torcido. Y se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, porque en el tiempo que Dios me ha permitido esta bendita obra, me he encontrado con muchos cristianos que han venido y cuando les he dicho del bautizo me dicen, nunca lo escuché así, nunca lo hice así, jamás. Pero le voy a explicar. El bautizo es un pacto que estableció Dios primeramente con Juan y luego con Cristo Jesús. La palabra bautizo viene del vocablo griego baptizo, así, baptizo, no bautizo, baptizo. Y es lo que mejor representa o simboliza una inmersión. Usted lo puede checar en el diccionario bíblico, una inmersión. Es lo que mejor simboliza una sepultura. Porque la inmersión en el agua es una sumergión hacia abajo. De igual manera, cuando alguien va a ser sepultado, se abre la tierra y desciende y lo enterramos. De igual manera, la parábola del sembrador y de la semilla va concordando con el bautizo. ¿Por qué? Una semilla representa simbólicamente un cuerpo humano que no tiene vida. Y Cristo Jesús es el sembrador. Vino a repartirnos semillas, que es el mundo y el Evangelio. Ahora, yo le voy a explicar para que pueda bien entender. Vamos a suponer que no haya comida en el mundo y no encuentra usted comida y va con una persona que sabe que tiene comida y que tiene poder. Y esta persona le dice, mira, sí, toma esta semilla, llévatela y siémbrala inmediatamente cuando llegues a tu casa, ¿sí? Siémbrala, ara la tierra, métela y empieza a regar. Porque esta semilla te va a dar jitomate, tomate, mango, todo. Es una semilla mágica que tiene poder. Te va a dar y no vas a tener jamás hambre. Ahora, la semilla, si yo me la llevo en la mano y llego a mi casa y la guardo en un cajón y digo mañana, puede pasar 4, 5, 20, 30, 50 años y la semilla está ahí. Y no me va a dar fruto hasta que yo la siembre. De igual manera, nosotros los seres humanos
somos una semilla que no damos fruto, que estamos muertos. Pero Cristo Jesús nos trajo el campo cuando no había lluvia, cuando estábamos en el desierto, pero vino Cristo Jesús y aflojó la tierra, que es nuestro corazón con el Evangelio, este corazón duro que estuvo seco y sin agua mucho tiempo, y con el Evangelio lo aflojó, y el agua, que es Dios y Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, que es el agua. Entonces, cuando me dijo, ¿sabes qué? Si no mueres a la vida pasada, si no mueres y te separas del mundo, si no te entierras, si no te sepultas, no vas a tener vida. Necesitas morir. Que eso representa el bautizo. Una muerte al pecado. Por eso se arrepiéntanse. Una muerte a la carne. Una muerte a lo que no le daba un fruto a Dios. Y cuando yo lo hago con fe, porque el bautizo representa el entregarme a Dios y no regresar al mundo, no regresar al pecado, entonces cuando se hace con fe, entonces por fe yo siembro el cuerpo de muerte. Y generalmente cuando usted siembra una semilla, a los 3 días muere. Fíjese qué maravillosa enseñanza. Porque Cristo Jesús murió y a los 3 días resucitó. Entonces, una semilla cuando se siembra, a los 3 días sale un verduguito chiquito, verde, chiquitito, ¿verdad? Pero ya el cuerpo, la semilla, si usted escarba la tierra, ya no la va a encontrar, sea de durazno, o sea de limón, o sea de naranja, o sea de mamey, o de mango, ya no va a encontrar eso, va a encontrar una raíz, y va a decir, oye, qué poder, qué magia, ¿dónde está esa semilla? De igual manera, este es el poder de Dios, de una nueva criatura, de una nueva creación. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, lo terrenal, lo carnal, lo animal. Y aquí todo es hecho nuevo y nace un ser diferente, un cuerpo diferente que es un ser espiritual. Por eso un cristiano verdadero y uno que es del mundo tienen una obra y un fruto totalmente diferente. Ahora, este es el verdadero bautizo, cuando se hace por fe. Y el bautizo representa también en Romanos 6, usted lo puede concordar si gusta. Romanos 6:1, el bautizo representa una inmersión, una sepultura, una crucifixión juntamente con Cristo. Porque Cristo Jesús también sembró el cuerpo de carne y resucitó en espíritu. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5. Si a Cristo lo conocemos así, lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Entonces, es maravilloso el tema del bautizo, pero cuando se hace con fe. El bautizo representa una resurrección a mi espíritu, que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y se separó Dios y me volvió un ser de carne, obviamente Dios es espíritu, no tenía una comunión con él. El bautizo representa por fe arrepentirme, separarme de las tinieblas, separarme de las obras, de la vana manera de vivir que recibí de mi Padre, de toda sabiduría humana, y humildemente empezar un camino nuevo con la presencia de Dios. Ese es el bautizo verdadero. Bendito hermano y bendita hermana que uno se predica. Yo se lo digo con un resumen, pero si usted requiere que le hable del bautizo profundamente y de la salvación, ahí están los contactos, con mucho gusto. Bueno, entonces fíjese bien, y eran bautizados por él en el Jordán, que es la entrada al reino de los cielos, precisamente. No puede abrir la puerta para poder entrar a que Cristo Jesús sea mi rey, es un arrepentimiento, es dejar mi carne, es nacer, es tener una vida y empezar a ser regado, cuidado por Cristo, por una iglesia, para que el día de mañana sea un árbol en el huerto que dé fruto. Dice en el 7, al ver él que muchos de los fariseos o de los saduceos venían
a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vamos a aprender dos enseñanzas bíblicas muy profundas. Debemos de saber que la Biblia nos enseña que en aquel entonces los fariseos eran hipócritas, eran pecadores, dicho por la palabra y por Cristo Jesús en los evangelios. Era gente rica, era una enseñanza de prosperidad. Los fariseos vivían en casas de lujo, vivían como hoy de las ofrendas, de las limosnas, como hoy de los diezmos, y trasquilaban, a eso se dedicaban. Número 2. A los fariseos, toda la gente les tenía respeto. Toda la gente les tenía temor para no ser expulsados de las sinagogas. Y los veían y les decían en las plazas: Rabí, Rabí. Y los tenían en alta estima, como hoy también a los falsos. Y aquí aprendemos cómo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para señalar el pecado, para enfrentar a los opositores y a los que engañan. Pero de igual manera, estos tenían oportunidad de arrepentirse, sí. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo. Porque primeramente Dios vino a su pueblo. Ahora, fíjense cómo les hablaba. Oh, por favor, hermano, arrepiéntese, acepte a Cristo, ¿sí? Ya no peque. No. Dios habla con autoridad, hermano. Así, el día que Dios me habló a mí, no me rogó para bautizarme. No. A mí me dijo: este es el camino. Como alguna ocasión, también, Cristo Jesús, cuando les dijo cuál es el camino a la vida eterna, que les dijo: el que no toma su cruz, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no va a entrar al reino. Dura es esta palabra, dijeron. Dura es esta palabra. Y Jesús les dijo a sus discípulos, y muchos de sus discípulos regresaron para atrás. Y Jesús volteó con sus discípulos y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor. Entonces, Dios habla con autoridad, hermano. Y no tiene temor a los falsos representantes. Ahora, fíjense bien, al ver Juan el Bautista, estando solo en el Jordán, bautizando, porque era una doctrina nueva para los fariseos, que venían al bautizo, les decía, fíjense bien, generación de víboras. Atención. Hermano y hermana, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo aquel que se jacta de conocer a Dios y de ser pueblo de Dios, el que practica el pecado es del diablo. María no practicaba el pecado. José no practicaba el pecado. Elizabeth no practicaba el pecado. Juan el Bautista no practicaba el pecado. Pedro, Juan, Bernabé no practicaban el pecado. Entonces, en San Juan, primera de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que empezamos a ver en Mateo la genealogía, las generaciones? Bueno, ¿se acuerda que Dios me permitió enseñar sobre dos pueblos? Uno de la serpiente y otro de Dios. ¿De qué generación es usted y de qué generación? Porque los hijos del diablo son de carne, son los que practican el pecado y son víboras. Ahorita le voy a explicar lo de la víbora. Y la generación y la genealogía de Cristo es espiritual. ¿Víboras por qué? ¿Qué representación tiene la víbora? ¿Por qué en el Edén Dios permitió una víbora? ¿Y por qué permitió que entrara al Edén la víbora? La víbora es un animalito que cuando yo lo veo, no digo ahí está el diablo, no. Hay que cuidar a todos los animales.
Simplemente los animales son simbolismos. La víbora, Dios la simboliza porque la víbora representa un animal muy astuto que se camuflajea para cazar. Y fíjese bien, hay una especie de víbora y la mayoría, de 99 veces que atacan, una falla y 99 acertan. Ya enseñando Dios la astucia del diablo y que Satanás es un cazador de cristianos. También usa la palabra león, pero la palabra víbora. Entonces, son simbolismos, hermano. No es que las víboras sean demoníacas. Y así desde un principio sabemos que en el Edén Dios permitió entrar a Satanás, a una víbora, para engañar a Adán y a Eva. Y simbólicamente saber su astucia y cómo engaña al mundo entero y cómo ha cazado. Ahora, si yo soy cazado por Satanás, soy su hijo, porque la palabra de Dios así dice en Romano, que uno, fíjese lo que dice, que uno es esclavo de la voz que le obedece, sea para el pecado, sea para la justicia. También en San Juan 8:44, Jesús les decía a estos mismos, ustedes, vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así. Ahora, hoy también, ¿qué cristianos son una generación de víboras? Todos aquellos que van en contra de la cruz. Todos aquellos que van en contra de lo que vino a predicar Jesucristo. Todos aquellos que van en contra de una santidad. Todos aquellos que nos dicen legalistas, exagerados, verdugos, locos, por predicar la locura de la cruz. Y que han engañado a mucha gente, porque su único propósito y su único interés es fama, reconocimiento y dinero. Entonces, fíjese cómo los enfrentaba. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano. Generación de víboras, generación, porque ¿qué daban ellos? ¿Qué enseñaban? De igual manera hoy, los falsos representantes, ¿qué cree que dan en las iglesias? Van por un prosélito para hacerlo doblemente hijo del infierno y no hijo de Dios. Y se multiplican las serpientes y no los seres espirituales. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero aquí, bendito hermano y bendita hermana, hay mucha enseñanza también. Ya sabe que a mí me gusta detenerme y profundizar. Ya no me va a dar el tiempo de terminar el versículo 7. Nos quedamos en quién les enseñó a huir de la ira venidera. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza, la enseñanza número 5 de San Mateo. Nos quedamos en el 3, 7, al final de 7. Por lo pronto, bendito hermano y bendita hermana, les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite. Gracias.